Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Estamos en una edición más, felices más de estar en una edición Contacto, el programa jurídico actual que ha tenido que alcanzar ya hace bastante tiempo la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, con el respaldo de toda la universidad, que nosotros, Cristiano, Nair y yo tenemos que conducir. Gracias por acompañarnos una semana más, Cristian, esta noche. Efectivamente, doctoras y doctores, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Las disculpas del caso, estamos en vivo, hemos tenido algunas complicaciones técnicas para poder arrancar puntualmente, pero no podemos dejar la oportunidad de llegar a ustedes con esta materia, con esta información de vital importancia y de interés para todas y todos, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tratar un tema que podría sonar doméstico, pero que tiene en realidad aristas bastante interesantes de análisis desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva constitucional que el buen Julio nos va a ayudar a poner en panorama. Mi querido Julio, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, justamente el tópico que esta semana una interesante decisión del Tribunal Constitucional y además, por lo cual hay argumentos para ambos lados. Vamos a ver dónde se apoyan de mejor manera instrumentos, pero que está relacionada a la tenencia de las mascotas en edificios, en lugares que tienen comunes, no en base individual, por supuesto, sino en edificios que tienen dominio, áreas con ascensores. Y es ya antes, en el 2016, se había pronunciado un caso, dándole la razón a la persona que tiene mascotas, ha denegado esa posibilidad. ¿Cuáles son las sustancias, esas variaciones? Un poco cada una de esas decisiones, porque está tanto el derecho de la persona a tener una mascota, vínculo que tiene que él, con él, incluso a veces por razones de salud, y también está las decisiones, ¿no? La autonomía de la voluntad que tiene del propietario. Exploraremos entonces esta situación que nos parece importante y que además es cotidiano. Muchos de seguramente ustedes en este momento tienen una mascota y un edificio, y entonces ha quedado en el limbo si es que pueden o no legalmente tenerlo, pese a que la decisión de una junta directiva diga lo contrario. Exploraremos ese escenario y para ello estamos con un profesor, un amigo, un abogado de mucha calidad, ¿no? A quien Cristian va a presentar. Efectivamente, hoy para tratar este tema, que como comentaba, podrá sonar doméstico, pero bien nos decía Julio que tiene algunas aristas que va a ser necesario desmenuzar para poder comprender mejor la problemática que está subyacente a esta situación o a esta cuestión. Y para ello tenemos a un invitado de primer nivel. Nos acompaña el día de hoy el doctor Mario Chávez Rabanal. Él es abogado, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es docente universitario, pero también es docente asociado de la Academia de la Magistratura. Querido Mario, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Muchas gracias por la invitación, Julio. Estamos Ok. aquí justamente para compartir algunas ideas referentes al tema sobre este derecho de las, digámoslo así, de las mascotas como manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Efectivamente, ¿no? Y quizá para ir directamente al tema, habría que recordar esta demanda que se presenta ya por el año 2016, que quizá es el antecedente que algunas o algunos tienen más en mente, que es este caso en el que un propietario que tenía un departamento desde el año 2012 y tenía una mascota desde ese momento, se tuvo que enfrentar a una junta de propietarios que posteriormente, o sea, para el año 2015, 3 años después, modifican el régimen de las reglas de tenencia de mascotas y como consecuencia de esta junta y el acuerdo que llegan en este año, se decide prohibir definitivamente la tenencia de mascotas en el edificio en el que se encontraba esta persona, pero además advertían que si tuvieras una mascota, pues tienes derecho a mantenerla o conservarla hasta que fallezca, pero eso sí, se le impedía utilizar el ascensor con la mascota y debía utilizar solo la escalera de servicio. Este caso, un poco para terminar la historia breve y ayudarnos tú, mi querido Mario, a entender cómo resuelve el tribunal,
Recordemos que además el demandante vivía en el piso 16 y entonces obligarlo a tener que subir y bajar con su mascota a través de las escaleras le complicó la situación porque la mascota tenía un problema de salud vinculado con la columna y el tener que subir y bajar tantos pisos finalmente agravaba pues tal condición de salud. Este antecedente, mi querido Mario, ¿cómo termina siendo atendido por el Tribunal Constitucional? ¿Y cuál es tu posición u opinión que tienes sobre este primer caso de pronto que pone en agenda justamente la tenencia de mascotas entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como bien decía Julio, la autonomía privada? Por favor, adelante, mi querido Mario. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1413 de 2017, esta demanda la termina resolviendo, declarando justamente fundada la demanda. Y lo particular es que estableció una doctrina jurisprudencial obligatoria, que es un criterio interpretativo de la Constitución que resulta vinculante. Es decir, eh, lo decidido en el Tribunal Constitucional se va a aplicar a casos semejantes y parecidos en lo que respecta, ¿no?, a las mascotas en los condominios. Entonces, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de declarar fundada la demanda, ordena que la Junta de Propietarios deje sin efecto cualquier tipo de reglamento o sanción impuesta al demandante en relación a la prohibición del uso de mascotas. También justamente declara como fundamentos, como criterios vinculantes, el fundamento 19 y 20 de esta sentencia. Ahora, aquí en esta sentencia resulta particular el fundamento justamente 11, que es donde expresa la razón decidendi, este fundamento central, que se refiere a que las mascotas, el tener unas mascotas, es justamente la expresión y manifestación de este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, bajo el entendimiento de que cada persona puede decidir, ¿no?, si tiene o no una mascota, lo que le corresponde justamente a cada individuo, ¿no? Entonces, si bien para algunos una mascota no puede resultar simplemente más que tener un simple, digamos, simple y sencillo tema de mascota, que no implique una mayor experiencia de vida más, para otros sí expresa y manifiesta justamente un proyecto de vida, ¿no? Ujú. Que se puede entender como un desarrollo justamente de la personalidad. Entonces, lo particular de esta sentencia de 14-3-2017 es que el tribunal establece que la tenencia de mascotas es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Y eso resulta particular para el otro caso que también emitió justamente el tribunal. De Ahora, acuerdo. eh, es un tema muy interesante este del libre desarrollo de la personalidad porque en particular el magistrado Chardón tiene una crítica que yo considero, si no aguda, al menos muy interesante, pensable, y que requiere de una argumentación especial. Él dice, solo para decirlo en grandes líneas, que se piensa en este caso solo en el libre desarrollo de la personalidad del demandante. Pero ¿qué hay del libre desarrollo de la personalidad de los demandados, además de su autonomía, la capacidad de ponerse de acuerdo, el derecho a la asociación, que no quieren tener mascotas y que quieren vivir en un espacio en el que la mayoría, bajo la regla de representación o de forma directa, ha decidido no tener mascotas o que ninguno tenga mascotas? Entonces, ¿cómo se hace, cómo se resuelve esta situación? No sé si es posible o es argumentable desde tu perspectiva. Sí, justamente uno de los contenidos, ¿no?, de que se conoce, se entiende, se comprende los derechos fundamentales, está referido a la indisponibilidad de los mismos. Los derechos no se pueden justamente negociar, no se pueden transar. Entonces, aquí resulta algo particular en lo que ha hecho el tribunal y tal vez las implicancias todavía no se han puesto en evidencia, porque decir que tener una mascota es manifestación del libre desarrollo de la personalidad implica que uno pues no puede negociar esto, ¿no? No puedo yo poner sobre un tapete, en un contrato, en un acuerdo colectivo comunitario, cedo esto a cambio del otro. Entonces, aquí, digamos, es una sentencia de impacto en relación, digamos, a la protección justamente de los animales, en especial de las mascotas. Y bajo esa lógica, ¿no?, de haber sido parte del contenido del libre desarrollo de la personalidad, entonces se entiende que también impacta en los demás para no negociar. Ahora, tendríamos que también, por supuesto, tener una razón suficiente
que efectivamente para los demás, por ejemplo, inquilinos que habitan un condominio, la presencia de una mascota significa justamente un peligro y un daño. No bajo una presunción, sino por supuesto bajo un criterio de prueba suficiente, ¿no? Porque yo puedo decir, no, no me gustan las mascotas, me malograron el día, pero eso es muy, muy subjetivo, ¿no? Para oponerse a un contenido de derecho fundamental, a manifestación de derecho fundamental, que lo que únicamente te va a permitir la restricción es justamente un bien jurídico de igual relevancia. Porque además, quizá sobre ese aspecto, Mario querido, no sé si tú coincides conmigo, podría decirse adicionalmente que si bien tienen ellos también derecho a la libre desarrollo de personalidad y pueden ponerse de acuerdo en este criterio, pero hay, y creo que lo dice bien el Tribunal Constitucional, factores que hacen que la posibilidad o la libertad del demandante, del que sí quiere tener, sea preferible en tanto que con el debido cuidado de salubridad, con la debida protección de, no sé, bozales, cargarlo al momento de estar en el ascensor, o contenerlo, tener correas, se elimina el riesgo tanto de salubridad como un riesgo para un daño físico, un ataque, qué sé yo, y por tanto los otros pueden desarrollarse, o sea, no se elimina. En cambio, en el otro caso, me parece que el impacto es más grande, ¿no? Bajo la lógica de ponderación, no sé si tú compartes esa apreciación. Justamente una situación similar se vio en un caso anterior, que fue el 2437-2013, que ve el referente del impacto colectivo de tener mascotas, fue en el caso de el perro guías de ingreso a un centro comercial, ¿no? Donde efectivamente se cuestionaba que cómo puede ingresar un perro guía, va a contaminar todos los alimentos, pone en peligro a los consumidores, entonces mejor que el perro guía se quede afuera y que la persona vaya acompañada. Entonces, en ese contexto, el propio tribunal dijo, no, se pueden tomar medidas justamente que no implican pues un daño colectivo, un daño grupal, como son medidas de salubridad. Entonces, de esta manera se armoniza justamente el bien, digamos, colectivo con el bien particular, sin llegar a los sacrificios, ¿no? Que es el tema de convivencia, ¿no? El común de todos que ven justamente garantizados sus intereses. Entonces, con medidas propias de cuidado, por eso existe también una normatividad, ¿no? Cómo uno debe justamente andar con sus mascotas en ámbito público, ¿no? Debe estar, bueno, con la correa respectiva con el bozal y, por supuesto, asegurarnos de que no ensucien, digamos, por donde van transitando. Y eso son obligaciones justamente de la persona que va a cargo de la mascota. Y eso tiene que asegurar para que así, digamos, se evite cualquier tipo de daño colateral o, digamos, impacto colateral que se pueda presentar. Ahora, en el caso entonces del tema de tenencia de mascotas, por lo que vamos conversando, entiendo que no puede haber una prohibición general, menos aún considerando que hay personas que requieren de la mascota para desarrollar su autonomía funcional, como en efecto ocurre con las personas que presentan una discapacidad visual. Pero entiendo entonces que este temperamento del tribunal ha sido establecido con la calidad de doctrina jurisprudencial, que creo que este es un dato importante porque no siempre nuestro público, mi querido Mario, es abogado o conoce de derecho, entonces quizás nos puedes arrojar luces sobre qué implica o qué significa para efectos de este tema que este temperamento del tribunal tenga esta calidad de doctrina jurisprudencial. ¿Es que no se puede cambiar? ¿Es que es vinculante para todos? ¿Alguna junta puede decidir algo en contrario? Un poco para tener claro nuestro margen de acción como privados frente a esta temática. Sí, justamente una de las formas de poder entender esta decisión del Tribunal Constitucional en el efecto de doctrina jurisprudencial es semejante a la ley, ¿no? La ley cuando ingresa inmediatamente en vigencia, todos automáticamente estamos obligados a cumplirla. No es necesario que nos notifiquen personalmente en nuestra casa para decir que sabía o no sabía de la existencia de la ley. Entonces, el Tribunal Constitucional, dentro del modelo justamente de la protección de la Constitución, tiene dos tipos de sentencias vinculantes que puede establecer. Aparte que en general es vinculante para el caso particular, sino con efectos generales, que es la figura de presente constitucional vinculante y la doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, en este caso, nosotros estamos frente a una doctrina jurisprudencial vinculante donde el tribunal, a partir de un caso concreto, establece un criterio interpretativo justamente de la Constitución y señala que este dispositivo constitucional se va a interpretar de esta manera y asimismo impone que se debe de aplicar de esta manera.
¿Esto qué implica? Que toda interpretación distinta o diferente a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y toda aplicación distinta y diferente de lo que ha indicado el Tribunal Constitucional no es compatible con la Constitución y puede dar cabida a una protección constitucional como el amparo. Entonces, a partir de esta decisión del tribunal, toda junta de propietarios tiene que guiarse por lo señalado por el tribunal, es decir, permitir justamente que se respeten las mascotas como expresión y manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo, Ahora, muchas ahí gracias. también, Marito, nuevamente permíteme hacer el abogado de la parte contraria, el abogado del diablo, lo que quiera, o recoger las críticas que hace el magistrado Sardón, que a mí me parecen por lo menos pensables, como te digo, me parecen críticas interesantes. El Sardón, con relación a la fijación de doctrina jurisprudencial, que bien has explicado tú, has desarrollado, dice que no se puede, sin una ley, establecer un criterio general de prohibición para las juntas de propietarios ni permisión. Eso está reservado para el legislador y que el tribunal aquí legisla sin ninguna base. ¿Esto es cierto? ¿Te parece a ti defendible, no defendible? ¿O qué, cómo contestamos esto? Claro, los magistrados que ya votaron no pueden volver a contestar el voto singular y queda en el aire, ¿no? Pero ¿cómo superaríamos esta crítica que a mí me parece interesante? Sí, justamente los que estamos familiarizados con el derecho, cuando nace el Tribunal Constitucional, nace un tribunal, digámoslo así, de todo o nada, ¿no? O es constitucional o es inconstitucional. Y era un pronunciamiento de la ley. La propia evolución de la defensa de la Constitución ha hecho que el tribunal se haga mucho más como un cirujano, ¿no? Dejemos esa labor de carnicero que te imputaba o no te amputaba, te dejaba o no te dejaba justamente la pierna, ¿no? Y ahora hace más de cirujano. Es decir, es una labor mucho más especializada para evitar decisiones justamente muy de impacto que terminen en vez de beneficiar, perjudicar. Entonces, lo que ha hecho ahí el tribunal es justamente buscar una interpretación compatible con la Constitución y en esta interpretación compatible con la Constitución ha emitido lo que se conoce como las sentencias, por ejemplo, manipulativas, ¿no? Entonces, en estas sentencias manipulativas, en vez de declarar inconstitucional, hace una interpretación y bajo esta interpretación establece el criterio por el cual se va a, digamos, aplicar el dispositivo constitucional, que es una salida en vez de la declaratoria de la inconstitucionalidad o en vez de una inaplicación, guiar justamente, ¿no? Porque el tribunal también tiene esta labor de educación, de esta convivencia pacífica. En vez de que, por ejemplo, un condominio estén esto judicializándolo, estén en conflicto, y el tribunal establece una interpretación de cómo esto finalmente se va a resolver y se tiene que justamente vivir bajo, pues, una comunidad constitucional que es la interpretación dada por el tribunal, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es simplemente concretizar un caso particular diciendo que tener una mascota no es solamente tener una mascota. Tener una mascota es expresión del libre desarrollo de la personalidad. Ahora, el tema que nos ha puesto en agenda nuevamente este asunto de la tenencia de mascotas es esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional que no sé si contradice necesariamente lo que hemos venido, digamos, conversando contigo sobre los antecedentes que nos llevan hoy por hoy a hablar del tema de tenencia y mascotas, pero es un caso en realidad que presenta diferencias sustanciales en relación con ese antecedente del cual comentábamos del año 2016. Este caso, para poner a los amigos y amigas que nos siguen en contexto, es una persona que compra un inmueble en la playa sabiendo que dentro del estatuto del condominio en el que se encuentra el inmueble estaba la prohibición de mascotas, entra la pandemia y en este contexto se suspende tal limitación. Sin embargo, luego se restablece y esta persona, y esto lo digo porque cuando adquiere el inmueble, insisto, estaba planteada esta prohibición, le dicen pues que no puede tener la mascota en el condominio de la playa e inicia un proceso de amparo, ¿no? Ahora, la historia aquí termina de una forma distinta a lo que hemos visto anteriormente, porque en este caso más bien el tribunal entiende que la Junta de Propietarios estaría en la razón y no le asiste derecho al propietario que buscaba hacer eficaz su derecho a tener su mascota en el condominio de la playa. ¿Cuál es tu posición, mi querido Mario, sobre cómo resuelve el Tribunal Constitucional en este caso? ¿Es que se ha apartado de la doctrina jurisprudencial de la cual veníamos dando referencia?
o es una situación distinta y es una regla distinta a la anterior y teniéramos dos reglas ahora, un poco cómo se entiende esta sentencia a la luz de lo que hemos estado viendo de los antecedentes. Sí, justamente de las formas de entender y de comprender esta sentencia dijo ya el tribunal ha dejado de que las juntas de propietarios decidan si las personas tienen o no mascotas, ¿no? En realidad no es así, Mm. no es así. El propio tribunal en la sentencia dice que este caso no encaja dentro del supuesto de la doctrina jurisprudencialmente establecida en el caso justamente 14-13-2017. Entonces, el propio tribunal dice, ojo, no es que he dejado mi criterio de doctrina jurisprudencial vinculante sin efecto, sino que este caso particular no está encajando dentro de lo que se conoce el supuesto de hecho de la doctrina jurisprudencial establecida anteriormente. Y esto se da porque efectivamente aquí hay, digamos, un previo conocimiento, que es en la parte central en que se basa el Tribunal Constitucional, que en esta junta de propietarios, en esta habilitación vecinal, vacacional, que es lo que también pone énfasis el Tribunal Constitucional, no estaba justamente autorizado de inicio, ¿no? El tener justamente mascotas. Entonces, aquí lo que se pone de énfasis es que todos aquellos, ¿no?, que iban a adquirir una propiedad en esta junta, en esta habitación vecinal, sabían que como regla y tal vez la característica propia de esta propuesta de vivienda era no contar con mascotas. Entonces se entiende que tal vez para muchas personas que no quieren, digamos, tener mascotas, la idea era comprar justamente este tipo de vivienda. Entonces, parte desde ahí el tribunal, ¿no? Que no se ha dejado sin efecto la doctrina jurisprudencial, que este es un caso distinto al señalado en el anterior, y que aquí lo que resulta justamente relevante es que ya se tenía previamente conocimiento de que no estaban justamente permitidas las mascotas en este tipo de complejo habitacional. Sí, pero parecería, Mario querido, que la decisión anterior, la que forma doctrina jurisprudencial, tenía como regla precisamente que ninguna junta de propietarios podría obligarte a no tener mascotas, ¿no? Y que cualquier tipo de prohibición, al menos así parece redactado, sea antes o después, pues no tenía ningún efecto. En todo caso, para reformular mi pregunta, es cierto que, seguramente acá no, pues me darás la razón, es cierto que el tribunal puede apartarse de su doctrina y de sus precedentes cuando encuentra que el caso es distinto, enflaquece el ámbito del caso y lo distingue, ¿no? Pero en este caso, los elementos que hace distinción, ¿te parecen suficientes, justificados, razonables? O sea, estos dos elementos de que ya estaba prohibido al momento de la compra, y que es una casa de playa vacacional, ¿son elementos suficientes para hacer una distinción? ¿Qué te parece a ti? Sí, un dato particular es, por ejemplo, que en la misma sentencia se establece que aquí ya vivían mascotas en plena pandemia. Había muchas personas que justamente en pleno contexto de la pandemia habían pasado justamente este periodo de aislamiento social obligatorio. Cuando se levanta ya el aislamiento social obligatorio es donde justamente vienen a aplicar estos reglamentos donde no se están permitidas las mascotas. Entonces, ese hecho también resulta relevante, ¿no? No es que por más que se haya prohibido, no es que haya habido mascotas y hay personas que han estado viviendo ahí. Otro punto relevante que a mí también me llama la atención es, y que tal vez no se ha ponido mucho énfasis en esta sentencia, es el referido pues a que estamos hablando de un contenido de este libre desarrollo de la personalidad, que es tener mascotas. Entonces, si tú tienes un derecho antes de o después de que exista pues un complejo habitacional y un contrato respectivamente, ese contenido tiene que respetarse, ¿no? No es que transo, por eso hablamos de la indisponibilidad de justamente de los contenidos de los derechos. No es que lo someto a transacción, renuncio a este derecho en este caso, porque previamente ha habido un acuerdo anteriormente establecido. Entonces, ahí me parece, por eso decía que lo que respecta a haber hecho el Tribunal Constitucional en el expediente anterior,
que es el expediente justamente 1413-2007, y haber establecido que tener mascotas es expresión de libre desarrollo de la personalidad, ha puesto una valla muy fuerte. Entonces, en este caso particular, justamente si uno también se va por ese análisis, podría también igual válidamente concluir que si a ti te notifican o tú vas a un proyecto inmobiliario de que justamente no está permitido las mascotas, pero tú por el desarrollo, el libre derecho a la personalidad, puedes justamente tener la mascota. Y eso se evidencia con los perros guías, ¿no? Una persona que depende de un perro guía va a comprar un inmueble donde tiene un conjunto habitacional que está prohibido tener mascotas, simplemente para esa persona no resulta aplicable. Es una norma que no resulta vinculante porque simplemente se va aquí a, digamos, respetar en este conflicto, ¿no? De derechos y de restricciones, justamente el derecho fundamental al respecto. De acuerdo, muchísimas gracias, mi querido Mario. Estamos llegando justamente ya al cierre de este espacio y de pronto por ese motivo, para que nuestro público se quede con una idea a fuerza, te rogaría si podemos ser puntuales y concretos. ¿Una junta de propietarios puede o no puede impedir que una persona tenga una mascota dentro de su departamento, de un edificio o de un complejo vacacional, como en este caso? Y si fuera así, ¿qué requisitos y condiciones habría que observar para que nuestro público se quede con la idea fuerza de que finalmente cuál es el panorama normativo, digamos, de este interesante tema que hemos tratado el día de hoy? Sí, no están, digamos, no deben de prohibir justamente a las personas tener las mascotas. ¿Por qué? Porque es expresión de libre desarrollo de la personalidad. Y los reglamentos respectivos deben de considerar justamente este tipo de expresión y manifestación. Eso, por supuesto, de la otra parte, que todo derecho engloba deberes, que los propietarios de mascotas deben de cumplir todos los deberes de salud y de seguridad que se exigen, ¿no? Y eso también puede estar en el reglamento respectivamente. Ahora, es un factor importante solamente para terminar. Si yo adquiero el inmueble con la prohibición ex ante a la adquisición del inmueble o independientemente de si la prohibición ya existía, igual tengo derecho a tener una mascota. En la interpretación que se está haciendo, sí, como contenido de libre desarrollo de la personalidad y manifestando que no son disponibles. De Entonces, acuerdo. ahí se ha puesto un candado fuerte y eso no se puede transar así tan libre y fácilmente, ¿no? Tendría que haber razones suficientes, como todo límite a todo derecho. De acuerdo. Bueno, por mi parte, muy agradecido contigo, mi Sí. querido Mario, ha sido bastante claro y espero que este tema, como decía, puede sonar doméstico, pero ya ven, amigos y amigas, que hay varias aristas complejas. De hecho, el propio tribunal ha estado, no digo en avances y retrocesos, pero cada caso va generando una suerte de matiz que debe ser debidamente ponderado, valorado para, como bien decía Mario, generar una sana convivencia entre los derechos de las personas que buscan que su espacio, digamos, de convivencia no implique mascotas, pero también está del otro lado ese derecho que nos asiste a todos llamado libre desarrollo de la personalidad. Muchísimas gracias, mi querido Mario, por estar con nosotros el día de hoy y que no sea la primera ni única oportunidad que estés aquí con este espacio que está creado también para ti. Muchas Así gracias. es. Tenemos que despedirnos por esta semana, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este interesante tema. Por supuesto, le reitero el agradecimiento, nuestro agradecimiento al querido Mario, y le doy unos segundos finales para que pueda despedirse de nuestro querido público. Muy agradecidos justamente por la invitación. Gracias, Cristian, gracias, Julio. Y es un gusto justamente platicar de estos temas. Muchas gracias, muy Muy amable. interesante, ¿verdad? Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, amigos y amigas. Nos vemos próximo miércoles. No se olviden, 7:15, nuevamente por aquí. Chau, chau.